¿Cuál es la diferencia entre usar diferentes tamaños de papel aluminio? Las cargas eléctricas fueron producidas sobre una pantalla de un televisor. Fueron concentradas en una lámina de aluminio de 5 y 30 centímetros adheridos a la pantalla. Su funcionamiento es sencillo. A la descarga sobre el papel aluminio hay una polarización de la esfera y la atracción hacia la lata, seguida de un proceso de transferencia, equilibrio de cargas. La repulsión hacia la placa B para transferir una parte y su descarga final a tierra. El proceso carga-transferencia se puede decir que el movimiento será mayor cada vez que se aumente el tamaño del papel aluminio. ¿Es posible calcular la corriente que circula por las campanas? Sí, la medición se realiza sobre el circuito, interrumpiendo uno de sus conductores y conectando el multímetro en serie con el circuito. De esa forma se puede calcular la corriente que circula por el conductor. Las campanas de Franklin no son un circuito eléctrico en el sentido tradicional. Podemos crear un modelo simplificado en multisim para simular su comportamiento. Necesitamos lo que es una fuente de voltaje que está conectada a una de las campanas que representa la fuente de carga inicial, las resistencias conectadas en serie con la fuente de voltaje y en paralelo con los capacitores simulan la resistencia del flujo de corriente. Los capacitores representan la capacidad de almacenamiento de cargas de las campanas y la esfera. Los diodos conectados en serie con los capacitores limitan el flujo de corriente en una sola dirección. Al momento de realizar la prueba, se logra observar cómo se llenan los capacitores. Al momento de llenar, fluye la corriente, pasa con los diodos y se termina de cerrar lo que es el circuito. Esta no es una representación exacta. El circuito equivalente de las campanas de Franklin Multisim puede ser una herramienta útil para comprender los principios básicos de este dispositivo y explorar diferentes escenarios. Debido a que la campana de Franklin funciona por inducción electrostática, su comportamiento puede ser explicado por la teoría electrostática. Al estar una lata aterrizada y la otra con una carga negativa neta, la interacción entre las latas y la esfera de aluminio responden a la ley de Coulomb, que nos indica que la fuerza electrostática es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y es equivalente al producto de las cargas. Por ello, cuando aumentamos la distancia entre las latas, la fuerza electrostática de repulsión-atracción decae. Y si aumentamos el tamaño de la esfera, aumentando el tamaño de material conductor, también aumenta el tamaño de la carga, limitado a la capacidad del generador. Ahora bien, el movimiento que da la esfera rebotando en una y otra lata es muy parecido a un péndulo, siendo este movimiento descrito como un oscilador. Mientras el generador proporcione una carga electrostática constante, el movimiento de la esfera también lo será. Pero en cuanto se detenga el movimiento del generador, también irá decayendo el movimiento de la esfera. Haciendo un esbozo gráfico, podemos notar que el movimiento de la esfera de aluminio responde al comportamiento esperado de un oscilador armónico amortiguado. En este caso, el factor de amortiguamiento responde a la ley de Coulomb. La fuerza decrece con el cuadrado de la distancia. Coulomb dedujo experimentalmente la ley que describe la fuerza electrostática mediante una balanza de torsión. Henry Cavendish utilizaría su propia versión para determinar el valor de la constante gravitatoria. Una balanza de torsión es un dispositivo altamente sensible que se utiliza para medir fuerzas muy débiles entre dos objetos. Consiste en una barra suspendida en un alambre fino. En uno de los extremos de la barra se coloca una esfera y en el otro extremo un contrapeso. Otra esfera se encuentra fija. Todo el ensamble está dentro de una caja de vidrio para aislarlo del viento, vibraciones mecánicas, cargas ajenas al experimento y otras interferencias no deseadas. Al cargar ambas esferas, ya sea con signos iguales o signos opuestos, la barra se moverá. Al moverse, tuerce el alambre del cual está sujeta, y así se puede medir cuántos ángulos se movió. Se supone que se conoce el valor de la fuerza con el que se puede torcer el alambre, por lo que midiendo el ángulo con el que se mueve la barra se determina indirectamente la fuerza.